Señal directa. Iniciamos el mes de agosto con un incremento en el precio de las gasolinas. Para algunos, una sorpresa. Para otros, ya esperábamos este aumento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que a partir de este lunes 1 de agosto, el precio de la gasolina magna será de 13 pesos con 96 centavos por litro y el de la gasolina premium de 14 pesos con 81 centavos por litro. El diésel se mantiene en los 13 pesos con 98 centavos por litro. Para hablar precisamente sobre este tema, saludamos en la línea telefónica y además le agradecemos el que acepte esta conversación con el auditorio de Señal Informativa, Luis Eduardo de León, máster en finanzas y también perteneciente a la carrera de finanzas del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Luis Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bastante bien, Belén. Muy buenas tardes. Agradecidos de esta llamada. Al contrario, la primera pregunta que le tengo que hacer y que nos hacemos pues los mexicanos, ¿por qué aumentó el precio de la gasolina cuando, con base en lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto, pues estas tenderían más bien a bajar? Sí, es correcto. Bueno, en realidad ha habido una tendencia del gobierno federal de a principio de año hacer un control en cuanto al precio de los energéticos en el país. Esto provocado por las reformas energéticas. En esta ocasión, como sabemos, Petróleos Mexicanos ha tenido pues pérdidas en el año 2015 que ha reportado y también ha tenido impactos en el tipo de cambio de peso dólar y también ha tenido que hacer recortes importantes de más de 5.524 millones de dólares a un recorte en sus presupuestos. Esto ha ocasionado una presión sobre el gasto público del gobierno que obliga a hacer este ajuste de 14.81 en el precio de premium de gasolina y pues en realidad a la población en general pues obviamente nos impacta porque muchos de los productos que se manejan y se consumen en el país pues tienen costos implícitos por el área de transporte. Entonces, el transporte llega a ser un costo importante que desencadena un proceso inflacionario, el cual, pues, el gobierno trata de cuidar para no tener un escalón de precios. Pero claro, se está dando esto por esta situación, pues, generalizada de un ajuste que se tiene que dar en las finanzas públicas. Ahora, Luis Eduardo, con base en lo establecido en la legislación y con estas reformas que se aprobaron recientemente, los precios no pueden rebasar la banda del 3% en relación con los del cierre del año 2015. ¿Considera usted que esto va a ser factible, digamos, en medio de estos factores internacionales o incluso nacionales que hoy por hoy están, de alguna manera haciendo que suba el precio de la gasolina? Muchas gracias, Belén. Es una excelente pregunta. En realidad, este acuerdo se dio en el Congreso de la Unión en relación a que los precios no podían oscilar en más de un 3%, y ciertamente el pronóstico, la estimación nos da que durante el resto de año no deberían de moverse los precios de gasolina. De hecho, a nivel internacional, pues está habiendo presiones para nuestro país porque, por ejemplo, en una refinería que es Cadereyta, pues se ha tenido que reducir la operación y se han incrementado las importaciones del crudo mexicano. Hemos incrementado estas importaciones. En esta parte que comentas de mantener dentro de esta banda de flotación el aumento de precios de no más de un 3% anual, ciertamente está muy claro porque lo están cuidando y se debe estar monitoreando muy de cerca por decreto o dictamen del Congreso de la Unión. O sea, es cierto, el problema aquí es el fantasma de la inflación, lo que viene desencadenado por un aumento en un insumo importante, sobre todo para el transporte, y esto implica que los productos pueden o tienen un alza en los precios
Y entonces ese espiral inflacionario llegará a un punto en el que si no se controla puede ser pues bastante perjudicial para los bolsillos de los consumidores, de las familias en nuestro país. Claro, sin duda alguna. Y antes precisamente de entrar pues a otros detalles de la economía mexicana, Luis Eduardo de León, integrante o perteneciente a la carrera de finanzas del TEC de Monterrey, le quiero preguntar y solo para precisar, ¿podría entonces ser el último incremento sustancial en el precio de la gasolina en este año? Y digo podría porque, como usted bien ya lo ha explicado, pues hay otras variantes que también están influyendo. Es correcto. De hecho, la intención, pienso que razonablemente ha sido mantener una estructura donde el poder adquisitivo en la población no se ve afectado. Sin embargo, está habiendo variables económicas internacionales que están afectando nuestra economía en México. Muchas personas consideran que México, siendo un país productor de petróleo, pues nuestra gasolina tendría que ser o debería de ser un poco más barata o debería tener controles más estables. Lo que se ha dado en fechas recientes es que ha habido un repunte en el precio del crudo a nivel internacional, ha aumentado el precio, lo cual obviamente pues ejerce una presión sobre sus derivados, y muy importante también es el factor no tan solo internacional, sino el factor también del tipo de cambio, donde el dólar americano ante todas las divisas del mundo está agarrando una revaluación, está agarrando una apreciación el dólar americano frente a la mayor parte de las divisas del mundo, y frente al peso mexicano no ha sido la excepción. Entonces, debe haber una competitividad internacional en un precio internacional, y pues ciertamente este ajuste que a nadie nos gusta, a ninguna persona Claro. nos gusta llegar con nuestro auto y pagar más dinero en una gasolinera, pero se ha dado esto en virtud de esas circunstancias. Claro. Y la expectativa es que para el 2016 el precio se mantenga dentro de estos niveles, y se espera que, salvo alguna cosa pues fuera del control del gobierno suceda, el precio se mantenga estable. Claro. Habrá disposiciones para años siguientes, 2017, 2018, donde se pretende liberar mucho de estos precios a nivel internacional, pero la verdad es que estamos viviendo, Belén, un mecanismo, un dinamismo internacional muy fuerte. Esa es la realidad que estamos viviendo en una economía donde estamos globalizados, estamos en un proceso global, y pues obviamente a nadie nos gusta pagar más por un servicio o un insumo que necesitamos, y lamentablemente esto se está presentando en nuestra economía el día de hoy, a partir de hoy. Y en ese contexto es difícil prometer o asegurar ciertas pues estabilidades, ¿no? En un país que, como usted bien ha dicho, está inmerso en este contexto internacional y que depende precisamente pues de muchas variables para poder conseguir ciertas metas. Y Luis Eduardo, si me lo permite, aprovechando su presencia en este espacio, leía un artículo en algunos medios especializados que señalan que los recortes al gasto, que por cierto ya hemos dado cuenta también de esto a nuestro auditorio, ya han dejado miles de plazas de burócratas canceladas, aunque por otro lado también al cierre del primer semestre, la deuda total de México alcanzó un máximo histórico. ¿Cómo entendemos estas variables y qué repercusiones tienen hoy por hoy en nuestro país? Gracias, cómo no. Definitivo. Por ejemplo, sabemos que los insumos, todo lo que es la parte de los insumos que intervienen en el proceso de elaboración de las gasolinas, lo comentaba, han tenido repuntes a nivel internacional en el precio del crudo. Situación que en México, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, pues es una compañía que tiene una liquidez razonable, pero una cierta presión financiera a nivel de deuda, de toda la deuda a nivel global. Sí. Ciertamente hay una tendencia muy fuerte
al endeudamiento, a poder endeudar. Hemos visto cómo algunos estados en nuestro país tienen una fuerte presión pues a la deuda, al efecto de al no poder sus ingresos ser suficientes para su costo y gasto, pues entonces se contrata una deuda para algunos proyectos. Ciertamente estas presiones tan fuertes lo que hacen es ocasionar un problema muy grave para efectos de un país o lo que es pues sus habitantes, ¿no? Porque finalmente un aumento en deuda pública pues lo que hace es ejercer una presión para esa economía. Afortunadamente México ha tenido un control muy fuerte, hablo como país en global, que nos ha permitido tener un manejo estable en las finanzas públicas. De hecho, en los principales foros financieros internacionales, nuestro país ha tenido presencia, ¿sí?, en esos foros internacionales. Hoy por hoy, a pesar de toda la situación que hay en nuestro país, de los 196 países en el mundo, México ocupa alrededor del 15º lugar como economía de fuerza económica como país, gracias a ese control financiero que se ha dado en nuestro país. Un control que estoy seguro que Banco de México ha cuidado muy bien. Y pues todo este proceso de deuda y la cuestión misma de el tipo de cambio y la inflación también como control de la política monetaria de nuestro país, pues creo que a pesar de todas las circunstancias, lo han manejado en México en forma pues bastante razonable, bastante apropiada, que eso ha valido para que México tenga espacios a nivel internacional en los principales foros financieros internacionales. Doctor, entonces, sí, dígame. La verdad es que son retos que se están presentando por variables económicas internacionales que se presentan y que finalmente pues tenemos que atender, tenemos que enfrentar, pero a nivel macro, a nivel global como nación, se estima, se considera los indicadores. Moody's, por ejemplo, habla como una calificadora de valores para nuestro país, que México pues no tiene riesgos graves, ¿sí?, en cuestiones e indicadores macroeconómicos internacionales. Claro. Doctor Luis Eduardo de León, director de la carrera de Administración Financiera en el Campus Guadalajara del TEC de Monterrey, le agradecemos muchísimo sus conceptos y ya habrá oportunidad de charlar en otra ocasión para hablar más a detalle precisamente de las repercusiones que esto puede tener ya, digamos, en la economía micro. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes. A usted, gracias y muy buenas tardes. Esperemos que usted, nuestro televidente Radio Escucha,